Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estamos viviendo en estos últimos siglos que tú dejaste, en este mundo lleno de pecado, tú nos llamaste a nosotros primero, y nosotros que estamos en medio de la mentira y en medio del pecado, nos hiciste santos y nos has separado de esta multitud. Y nos haces predicar tu evangelio y estar permaneciendo en tu cuerpo, que es la iglesia. Toda esa gracia, Señor, te lo agradecemos. En esta hora que hemos sido nosotros redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para alabar ese gran amor y aprender tu palabra. Y también, Señor, te agradecemos por hacernos permanecer en esta santa multitud. Tú que miras a cada uno de nosotros y con tu santa mano nos sustentas y sostienes nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra vida, Señor. Si hay algo, pecados escondidos, por favor, Señor, te pedimos de que salgan a la luz enfrente de tu palabra y que con tu palabra, Señor, nos purifiques y nos santifiques y nos renueves aún más, para que no vivamos como hijos que te avergoncemos, Señor. En esta hora, los hermanos y hermanas que no han podido participar en la reunión de hoy, los hermanos y hermanas que están en medio de enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible. Y los hermanos y hermanas que están siendo examinados o están débiles de fe, Señor, te pedimos de que ninguno caiga en la tentación y que le sostenga su alma con tu Santo Espíritu, Señor. En muchos lugares de este mundo, los hermanos y hermanas que están predicando el Evangelio, Señor, te pedimos de que te acuerdes de cada uno de ellos y que los sostengas con tu palabra, a pesar de las condiciones que no son favorables para predicar el Evangelio, para hacer su vida en fe. Señor, te pedimos de que lo ayudes. Y también, Señor, muchas personas están temiendo y sufriendo sobre estas plagas, estas enfermedades raras que están surgiendo hoy en día, Señor. Te pedimos de que los salvos, nosotros los santos, te pedimos, te pedimos de que nos protejas y que nos cuides y que nos guardes de estas plagas y que mientras vivamos por ti, Señor, que nos cuides más y que no nos falte nada, Señor. Tú nos das la palabra que necesitamos en el día a día, también la palabra de hoy, Señor, de que tú nos quieres enseñar, de cómo tenemos que vivir, Señor, todo eso, Señor, te pedimos de que nos lo enseñes. Hemos orado en nombre del Señor. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, Nuevo Testamento, Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Del 1 y el 2, versículo 1 y 2 vamos a leer juntos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debido al nuevo coronavirus, muchas personas en China ya están siendo condenados y muchas personas aún están en peligro. Además,
esta epidemia se ha extendido por todo el mundo y parece que el mundo ahora mismo está en súper emergencia, ¿no? Afortunadamente, nadie ha sido sacrificado por el coronavirus en nuestro país. Y como aquí se está llevando a cabo bien el tratamiento, y cuando ya el clima se caliente un poco, el coronavirus, como le gusta el frío, ¿no? Por lo que cuando se caliente un poco, esperemos que este coronavirus vaya desapareciendo poco a poco, ¿no? Si vemos en Jeremías, en el libro de Jeremías, está la palabra, ¿no? De que no aprendéis el camino de las naciones ni de señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, ¿no? Es cierto que es amenazante, ¿no? Muchas personas ahora mismo están inquietos, temerosos, teniendo miedo, ¿m? Pero los cristianos que hemos nacido de nuevo, de acuerdo de la promesa de que Dios nos hizo al salvar nuestras almas, que nos mantendrá y nos guiará desde el día que nos salvó hasta que vayamos al reino de Dios, ¿no? Por lo que nosotros no tenemos que temer por estas cosas. Por supuesto tenemos que tener cuidado, ¿no? Hay que cuidar la higiene. Cosas que podemos hacer, debemos de hacerlo. Dios protege nuestra salud, pero si nosotros no cuidamos nuestra salud y empezamos a comer cosas sin ningún pensamiento o vamos a algún sitio sin pensamiento, entonces Dios no va a poder proteger esto. Los accidentes de tránsito, Dios nos protege, pero cuando manejamos, Dios me protege cuando somos perfectos, pero si estamos acelerando o violando las leyes de tránsito, de tráfico, ¿no? No podemos hacer nada, al fin y al cabo. Así que nosotros debemos de mantener lo que podemos hacer. Si es así, no haber nada por lo que preocuparse, ¿no? Hay pocas personas que estén utilizando la máscara conforme la semana pasada, pero los que quieran usar pueden usar, no pasa nada. Hay, hay muchas escuelas infantiles, grupos, ahora mismo están tomando muchas medidas respecto a esto, tienen que tener cuidado, hay algunas que están cerradas para llevar más cuidado con estas cosas, pero los cristianos no tenemos que sentirnos inseguros y no hay que temer. Mientras más sucede a nosotros, lo que tenemos que hacer es depender de Dios más y mantenernos más firmes en nuestra fe y obedecer lo que el Señor nos dice. Si vemos en Apocalipsis capítulo 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ¿no? Nosotros si guardamos la palabra del Señor, el Señor nos guarda a nosotros. Cuanto más pienso en estas cosas, más cerca hay que estar de Dios, hay que orar más y hay que obedecer más la palabra. Y tenemos que estar más separados del mundo, ¿no? Los sermones de los domingos vamos a continuar hablando sobre la vida y estamento de un cristiano renacido. Vamos a seguir hablando de esto, ¿vale? Mucha gente viene anhelando la palabra, ¿verdad? Tuve una reunión en Ixan la semana pasada y había mucha gente nueva en Ixan y la iglesia de Ixan estaba muy llena. Parece que ahora aquí en nuestra iglesia ha venido más gente de la semana pasada, ¿no? Los que hayan venido un poco tarde, hay sitios libres en la zona del coro, por lo que si pueden sentarse ahí mejor que estar de pie. Gracias. Hoy
Nuevamente debemos de estar convencidos del estado de la vida y estamento de un cristiano renacido, ¿no? Aprender un poco sobre lo que es la vida adecuada para nosotros y saber lo que hemos aprendido, no solo con conocimiento, sino que mantenerlo en nuestros corazones y con nuestras vidas. La primera y más importante persona salvada, que fue salvada, es tomada como hijo de Dios, ¿verdad? En 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Con el amor del Señor nos salvó a nosotros, y haciéndonos hijos de Dios. Nada es más sorprendente que ser un hijo de Dios, ¿verdad? Dios que creó todas las cosas es mi Padre. ¿No es asombroso? Algunos dicen, yo soy el hijo del rey, entonces soy príncipe, ¿verdad? Algunos pues pueden ser hijos de algún presidente de una gran empresa o una gran corporación, pero eso es más bien un honor de vivir en el mundo, pero es un honor que va a desaparecer después de un tiempo. Más bien hay algunas personas que se vuelven infelices por esas cosas, pero no somos hijos de Dios para vivir en la tierra por un tiempo, ¿no? Sino para una herencia incorruptible, ¿no? Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, ¿no? Nunca olviden, la confianza y el orgullo de ser hijos de Dios, ¿no? No importa cuán lujoso y rico y sea este mundo o poderoso, pero nosotros no tenemos nada que envidiar allí. Nosotros somos hijo del Creador de todas las cosas, mi Padre, y el reino de Dios es mío. Seguimos en San Juan 14, porque hay muchas moradas en la casa de mi Padre, ¿no? Es decir, el Señor, nosotros tenemos un hogar eterno que Dios ha preparado para nosotros. Ahora estamos aprendiendo la palabra, lo que es ser digno de vivir como un hijo de Dios. Y no solo pido que escuchéis, sino que cuando lo escuchen, el que lo revisen en casa. ¿Cómo revisamos las cosas en los sermones al día siguiente en internet ya está subido todo, ¿no? Si abres la página web, Palabra de la Vida, primero va a salir en IPTV. Si presiona 90, si presiona el número 900, ¿no? Aparece la palabra nuestra. Y pueden escuchar la palabra cuando quieran. Cuando lo escuches una y otra vez, esto se va a ir grabando en tu mente poco a poco, ¿no? Y entonces esto, al estar grabado, lo puedes utilizar en vuestra vida. La última vez, en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vimos esta palabra. Hay que saber cuán asombroso es lo que Dios requiere de sus hijos y lo que quiere de sus hijos, ¿verdad? Lo que requiere y lo que quiere ver. El estándar es muy alto para los cristianos. Nosotros realmente estábamos alejados de Dios, estamos perdidos, estamos viviendo en medio del pecado y nos convertimos en enemigos de Dios debido a nuestras malas acciones. Pero fue Jesús el que vino aquí a este mundo y en vez de nosotros fue Él que recibió todo el castigo que deberíamos de recibir nosotros. Nos hizo salvos, nosotros sin ningún mérito, y nos tomó como hijos suyos. Eso es el amor y la gracia de Dios. Cuando una persona recibe la salvación, pero conforme va pasando el tiempo, va a ir cambiando, ¿no?
Entonces, este estado, este estamento de cristiano tiene que ir creciendo cada vez más. Una persona, si tiene hijos, intenta siempre criarlos para que estén bien, para que estén saludables, física y mentalmente. ¿Cómo crecerías sin un amor continuo, sin los esfuerzos de tus padres, verdad? Si no hay esfuerzo de los padres, si no hay amor de los padres, ¿cómo va a crecer el niño, no? Nada más nacer y lo abandona, entonces no solo va a poder vivir, sino que se va a convertir como si fuese un animal, ¿no? El Señor cuando nos salvó, el Señor nos nutre. ¿Qué significa? Hay una palabra que dice que nos nutre el Señor. Por lo que el Señor nos pide es, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Dios es perfecto, ¿no? Sed perfecto como Dios. Si piensas a primera vista, es un poco... es algo absurdo, ¿verdad? Nosotros que éramos pecadores antes de recibir la salvación, todavía en nuestro corazón permanece la vieja naturaleza, por lo que en nuestros corazones, ¿verdad? Y amamos la vanidad del mundo a veces, somos demasiado débiles al fin y al cabo para obedecer la palabra de Dios. Pero el Señor nos dice que tenemos que ser perfectos. ¿Pero el Señor diría algo que es imposible? No, hay posibilidad. El Señor te ayuda para que seas perfecto como Dios. Entonces, nosotros después de recibir la salvación, ¿cómo nos hace perfectos el Señor? Podemos aprenderlo a través de la Biblia. ¿Y cuál es el método para que el Señor nos hace perfectos? También lo podemos saber. Por eso, en la última palabra, en San Mateo 6:9, Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces dijo así Jesús que tenemos que orar. Santificado sea el nombre del Padre, ¿no? Para que el Hijo sea santificado en el nombre del Padre, tiene que ser como el Padre. Hay que tener mucho cuidado en sus vidas. Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel desobedecía, era maldecido en lugar de ser bendecido. Y decía que el nombre de Dios había sido blasfemado, ¿verdad? Había sido contaminado. Ahora somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Ahora no somos pueblo de Dios, sino que somos hijo de Dios, que es mucho más incomparable que el pueblo de Dios. Ahora debemos de santificar el nombre del Padre Celestial. ¿Cómo? La Biblia dice detalladamente lo que es santificar el nombre del Padre Celestial. Si eres hijo de Dios, tienes que aprender esto. Y tienes que vivir como ha sido ordenado. Por eso si vemos en Hebreos 12 que hemos leído, versículo 1, por lo tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. Antes en Corintios habían estadios, ¿no? Habían estadios en el que se hacían olimpiadas, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 9, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Entonces, si los corredores no juegan de acuerdo con la ley, no obtendrán la corona. En el estadio hay una ley, ¿no? Si te dice tienes que darle una vuelta al patio del recreo y tienes que hacer tienes que hacer eso, ¿no? Si corres, aunque sea en la mitad, pues al final te quedas atrás. Hay leyes, ¿no? En la vida en fe también hay una ley. El camino de la fe
¿Mm? Tiene... ¿Mm? El camino de la fe tiene un camino, no se va por aquí, luego por allá y luego por allá, no. Ujú. Tienes que... En la Biblia, ¿no? Está escrito que es correr como una vida en fe, como si estuvieras corriendo hasta el punto en el que estás tratando de morir, ¿no? Y corramos con paciencia aquí, grande nube de testigos en el estadio, o si no los corredores de maratón de las Olimpiadas. Muchas personas están observando, ¿verdad? Si está corriendo correctamente, si está corriendo con todas sus fuerzas, los... Como aquí está escrito, ¿no? Nuestro tan grande nube de testigos, ¿no? Se refiere a los santos que pasaron primeramente, ¿no? ¿Por qué? Según Hebreos 11, Abel fue la primera persona que recibió la salvación después de que el hombre pecase, y ofreció un sacrificio justo a Dios por la fe, y demostró ser un hombre justo, y Enoc también demostró ser agradable a Dios por fe. Y ahí vemos cómo la fe, las personas de la fe van avanzando. La fe preparó el arca de Noé porque el mundo iba a ser juzgado con agua, y él y toda su familia se salvaron, recibieron la salvación. Hay muchas personas, ¿no? Que en estos avances de la fe, es decir, todas estas personas nos están observando si estamos corriendo correctamente. ¿Eh? Si nosotros vemos que estamos teniendo sueño o vemos que nos estamos desviando, estas personas van a decir a nosotros, levántate, corre, de pie, sigue, ¿no? ¿Mm? Por lo que aquí despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Ustedes pueden correr una maratón con maletas? No. Tampoco pueden correr con mucha ropa gorda y tal, ¿no? Sino tiene que ser ropa muy simples. Aunque las personas quieran, pero todo lo que se convierta en contra de mi vida cristiana, lo tengo que olvidar, lo tengo que dejar. Moisés, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿no? Su pueblo que estaba sufriendo y él que estaba en el palacio del faraón, para eso, ante los ojos de Dios es pecado, ¿no? Por lo que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de todos los egipcios, ¿no? En Egipto, en ese momento Moisés era la nación más rica, ¿no? Pero él tuvo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? En egipcio, porque el tesoro ese que había en Egipto va a terminar después de un tiempo, ¿no? Los reyes de Egipto se convierte ahora en una momia seca, lo colocan en la pirámide y lo colocan en el museo en el Cairo. Ellos cuando vivieron, habrían vivido lujosamente, ¿verdad? Pero teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Es decir, él estaba viendo el galardón. Moisés sufrir por el Señor, él sabía que había una gloriosa recompensa detrás de ello. Por eso dedicó con devoción su vida por ello. Él lo dejó todo para, por esa para esa gloriosa recompensa en las Olimpiadas cuando marcan un gol los jugadores de fútbol y luego van luego hay una gloria de la victoria, ¿no? Incluso si mueres, ¿no? Con un objetivo, corriste con todo, tus fuerzas. Y por eso también por el bien de la gloria, es muy difícil para esas cosas, pero nosotros lo hacemos por el bien de la gloria eterna.
realmente. Ahora nosotros tenemos diferentes formas de vivir debido a que nuestro estamento es diferente, tenemos valores diferentes, tenemos diferentes propósitos de vida, somos completamente diferentes a las personas de este mundo y debe de ser diferente. Y ahora hablando de esto, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Muchas personas, ¿no? Con paciencia, ¿no? Porque hay personas, porque la resistencia puede aparecer en un corredor que respira, ¿no? Pero puede cansar después de recibir la salvación. Ahora, nosotros vamos a correr una carrera en la que vamos a tener mucho sufrimiento y muchas cosas por el Señor, por lo que tenemos que tener paciencia. En Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Hay muchas pruebas y sufrimientos al hacer la voluntad de Dios, pero si tú soportas esa resistencia, al final la esperanza se hace realidad, ¿no? No significa que recibas la salvación, sino como ya has recibido la salvación, ¿no? Pero después de hacer la voluntad de Dios recibes la recompensa que el Señor ha prometido. Algunas personas dicen, solo necesitamos recibir la salvación e ir al cielo, y ya está. Pero el propósito de nuestra salvación no es salvar a los pecadores infernales al cielo, sino darnos recompensas eternas y gloriosas como Dios, ¿no? Gloria. La salvación es gratis, pero la gloria no es gratis. Vale la pena dar a través de muchas pruebas y lucha y a través del sufrimiento. Nosotros sigamos ahora delante de Dios. La gloria que recibió Moisés, la gloria que recibió Elías, la gloria que recibió el profeta Elías, la gloria que recibió Pedro, Pablo, son todas diferentes. Es asombroso. Estos santos que iban por delante de nosotros, ahora nosotros estamos detrás de ellos en una graduación final, ¿no? Hay premio de honor, premio de crianza, premio de ejemplar. Si no tiene nada, daría algo de vergüenza, ¿verdad? Y cuando es recompensado esta persona, es aplaudido y está terminado, pero la recompensa que Dios nos quiere dar a nosotros es una recompensa eterna. Es una gloria eterna. Nosotros cuando vayamos al cielo, es muy probablemente que nos lamentaremos saber y que no estará a la altura de la voluntad del Señor. Si supiera todas estas cosas, hubiera vivido con más valentía, hubiera vivido con más valor. Debido a este cuerpo insignificante, debido a la vanidad del mundo, mi mente se ha mantenido ahí y no he podido vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor y he vivido cobardemente. No, no hagan esto así, por favor. No piensen así, sino que aprovechen, ¿no? Pensando en las oportunidades que el Señor nos ha dado aún a nosotros y que las tenemos. Por lo que, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Luego, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es el Espíritu Santo que nos ha dado esa fe. A través de la palabra Espíritu Santo nos hace darnos cuenta de la gracia. Nos dio la fe de nuestras almas para que puedan recibir la salvación e ir al cielo. Pero la palabra, el autor y consumador de la fe, es el Señor, quien es la fuente, ¿no? Él creó la fe. Puesto los ojos en Jesús. El Señor que nos dio la fe es el Señor, y para perfeccionarnos, después de recibir la salvación, aunque todavía somos débiles y nos faltan muchas cosas, pero el Señor nos quiere hacer más y más perfectos. Ha nacido un niño pequeño, pero ¿qué está haciendo ahora? No sabe quiénes son sus padres. No sabe, no siente vergüenza cuando está desnudo, no sabe qué comer porque coge cualquier cosa que ve, lo come, pero conforme va haciéndose más grande y su cuerpo va creciendo cada vez más,
Su personalidad crece si se vuelve más y más perfecta como la mentalidad de una persona. ¿Quién una persona dijo? ¿Son todos seres humanos? No. Son seres humanos los que actúan como seres humanos, ¿no? Pero esto se dice porque hay personas que viven como animales, ¿no? Dices, estás viviendo como si fuese un animal, ¿no? Animal, te dicen directamente. Personas que viven como perros, que viven como cerdos, que viven como osos. Lo siento por decir estas cosas, ¿no? Pero si es hijo de Dios, necesita crecer para vivir como hijo de Dios. El Señor es quien nos ha salvado y el Señor es quien nos perfecciona nuestra fe. En otras palabras, hará que nuestra fe cristiana crezca, que nuestros corazones y nuestra vida se vuelvan más y más como Dios y nos va a ir perfeccionando como personas calificadas para entrar en su reino. En la escuela, desde primaria hasta ir a la universidad, todo ese tiempo se pasa y hay un propósito de esta educación, para convertir a una persona en un ser humano, para que viva como un humano, la personalidad. Pero hoy en día en la educación es una gran contradicción hacer una gran cabeza y no cambiar la personalidad, ¿verdad? En realidad, no es el propósito de la educación hacer grande la cabeza, sino para cambiar la personalidad de esa persona. ¿No es así? ¿Cuál es el propósito de nuestro estudio de la Biblia? Si vemos en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y fácil de redaguir, ¿no? ¿Qué es para conocer a Dios, para conocer a Cristo? Tiene que ir conociendo cada vez más, incluso después de ser salvos. Si vemos en 2 Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa el conocimiento? ¿Eh? Para que vayan conociendo más y más en el Señor, que vayan sabiendo más de Él, para ser perfectos como Él. Al igual que toda escritura es inspirada por Dios, es el Señor finalmente nos hace comprender qué es el amor, nos hace comprender cuál es su voluntad. Él nos enseña y nos mantiene rectos, firmes, ¿no? Después de recibir la salvación, debemos de corregir y lo que está mal, reflexionado, ¿no? Sobre cómo es Dios en esta palabra y cómo vivir como un hijo de Dios. No puede vivir descaradamente sabiendo lo que está mal, ¿no? Tiene que ir tirando cada cosa que está mal e ir arreglando las cosas también. Entonces, un escultor tomó un pedazo de madera. Yo fui a un pueblo, vi un viejo árbol que casi muere de un rayo, pero cuando dejaron la madera y la tallé, fue increíblemente tallada. Es increíble. ¿Mm? Este árbol fue tallado y se hizo una gran escultura. Nosotros, este pecado, nosotros que íbamos a acabar en el infierno, el Señor nos salvó y nos hace cada vez más como Él. Y para que el Señor, y para que nosotros podamos ir perfeccionándonos e ir pareciéndonos al Señor, todas las cosas malas que tenemos nosotros tenemos que ir quitándolas. ¿Para qué? Para que así se vaya formando cada vez más como el Señor. Hay muchas cosas que tenemos que arreglar en nuestra mente, en nuestras vidas, por lo que tenemos que, para que el Señor nos esculpe. ¿Cómo nos esculpe? Pues despojándonos de nuestras cosas pasadas, nuestras cosas vanas, y para hacernos más santos el Señor. Por lo que nosotros tenemos que
Tenemos que vestir bien, también el físico también es importante, ¿no? Hay que lavarse bien la cara, hay que mirarse el espejo, hay que vestirse bien, ¿eh? Pero esto no es para mostrar a las personas, sino para mostrarnos bien delante de Dios. Tenemos que vivir firmemente las cosas que tengamos que esculpir, tenemos que quitarlas. Así es como se perfecciona cada vez más una persona. Rectitud, reprensión, las cosas malas deben de ser reprobadas para educar con rectitud y cada vez más, para que sea perfeccionado con el amor de Dios, perfeccionado como hijos de Dios, para ir pareciéndose a nuestro Padre celestial, ¿no? En el momento, a medida que mi corazón y mi personalidad se perfeccionan, mi vida se va a ir perfeccionando, ¿no? El bien se perfecciona para hacer todas las buenas obras, ¿no? Sed pues vosotros perfectos, al igual que nuestro Padre Celestial es perfecto. Con nuestra propia fuerza no es posible, sino porque el Señor continuamente, después de recibir la salvación, el Señor nos da gracia, nos da palabra, el Espíritu Santo, con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, el Señor constantemente refresca nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Cuál es el propósito en el cual nos reunimos los domingos, los miércoles y aprendemos la palabra? ¿Para aprender a saber mucho? ¿Para utilizarlo en algún sitio? No. A través de esta palabra debemos de corregir lo que está mal en nuestro interior, cuál es la voluntad de Dios y vivir dignamente de ella. A medida que va aprendiendo la palabra, va encontrando sus fallos, sus culpas, ¿no? El Señor, que nos hace perfectos también, nos ha dado la preciosa fe. Y esa fe hay que ir perfeccionándola. ¿Y quién es el que lo hace? Es el Señor. Por lo que, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos se refiere, es que hay que mantener firme la vista. Es decir, firme la vista, no mirar a otros lados para las cosas vanas del mundo, sino solamente a Dios. El pintor pone un modelo frente a él y lo empieza ya a dibujar, ¿no? Ojos, cejas, cara, cabello. Y cuando dibujas una casa también, cada pedazo de ladrillo, lo va pintando sobre el propio lienzo. ¿Y qué significa? Es puesto los ojos en el Señor. Es que hay que ver al Señor eterno, hay que ver la vida de Jesús, hay que ver la vida y resurrección, la muerte y resurrección de Jesús. Todo eso está escrito en la Biblia. Porque esta es la palabra que da testimonio de mí. Nosotros no hemos visto cómo murió Jesús en la cruz, pero a través de la Biblia podemos imaginarlo, ¿no? Podemos sentirla. Por eso, cada vez más, para que la personalidad del Señor se cumpla en mí. Cuando las madres tienen sus bebés, dicen que hay un tipo de educación, ¿no? Que para que el niño sea una buena persona, ¿no? Estas madres ponen fotos de personas grandes, ¿no? Y se fijan en ellas y pensando en esas cosas buenas de esas personas, para que el hijo que hay dentro de su interior se vaya pareciendo como esa persona o esta persona. Parece ser que hay efecto. No sé si es real. A lo mejor funciona hasta cierto punto, pero si una madre que tiene un hijo en un estómago piensa cosas malas, habla cosas malas y actúa malamente, seguramente va a verse afectado. Nosotros tenemos que mirar al Señor, tenemos que poner nuestros ojos en el Señor, si vemos continuamente al Señor a través de la Biblia, mi corazón y mi vida se volverán más y más como Él. Cada vez más te vuelves perfecto como el Señor. Según en San Juan 1:16, nadie vio a Dios en ningún momento.
Pero el único Dios engendrado en los brazos del Padre fue revelado. No. Nadie vio a Dios, pero Dios apareció a través de ¿quién? De Jesucristo, ¿verdad? Sería bueno para Felipe mostrarnos, Señor. Por eso, ¿no? Nosotros a través de Dios que no podemos ver, lo hemos visto a través de Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, ¿no? Significa que nuestro Creador, que revela el poder de Dios y calma la tormenta, a través de Jesús, quien salvó a los muertos. Él es el que nos da la vida y nos quita la vida y nos salva. Él limpió a los leprosos, Él limpió a los pecadores. Y a través de Jesús ha mostrado el amor de Dios. Ha mostrado la gracia de los pecadores. Y vamos a Jesús para saber cómo es Dios, porque es Jesús quien mejor representó a Dios, ¿no? Y el Verbo fue hecha carne, y la carne habitó entre nosotros. El principio era la palabra, ¿no? Fue Dios el que vino a través de la palabra. Y se hizo palabra, y se hizo carne para venir aquí. Es por eso que cuando miramos a Jesús, sabemos cómo es Dios. Hay que parecerse a Jesús. Llevad este corazón en vosotros, porque ese es el corazón de Jesucristo, ¿no? El que me ha visto a mi Padre. Entonces Jesús fue la persona que mostró a Dios, y nosotros creemos en Él, y su vida se hizo a través de Jesús, ¿no? La vida de Dios se hizo, el amor de Dios también se hizo, y el corazón de Dios también se hizo, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dios ha dado la vida y Dios ha dado el Espíritu. Dios es el que nos hace cambiar para que seamos y podamos llegar a ser perfectos como Él. Pueden si quieren. Hay personas que dicen que ¿cómo podemos ser perfectos? ¿Cómo puede ser perfecta la gente como Dios? ¿Y cómo podemos vivir como el Señor o como Dios en este mundo pecaminoso? Entonces se rinde. ¿Por qué? Porque lo ven imposible. Pero aquí el Señor lo dice que es posible. Entonces es posible. Si el discípulo se convierte como un maestro, es suficiente, ¿no? ¿Qué dijo el Señor cuando lavó los pies a sus discípulos? Porque ejemplos os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Todo lo que Jesús hizo fue un ejemplo para nosotros. Para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor lo ha hecho, pero yo no lo voy a hacer, ni a que me muera. ¿Eso es una persona que sigue al Señor? ¿Será una persona que realmente recibirá la salvación? Nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en el Señor. Esté despierta, esté dormido. Mira a Jesús, el principal y perfeccionador de la fe. Hay que poner nuestros ojos fijos allí, ¿no? El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús sufrió la vergüenza y sufrimiento que no se puede ni imaginar después de 3 años y medio de su vida pública, de experimentar todos los sufrimientos de los seres humanos, la cruz. Y Jesús fue el que recibió la mayor vergüenza y sufrimiento que los humanos pueden recibir. Él, que es Dios creador, que es glorioso, es el Rey de Reyes,
Ha sido abandonado y condenado a muerte como el pecador más miserable. Fue crucificado. Los soldados romanos lo golpearon a Jesús con sus palmas, le escupían en la cara, le pegaban puñetazos. Pero Jesús estaba de pie. ¿Por qué? Porque él sabía de que después de morir iba a resucitar al tercer día. Cuando muere como un pecador miserable humano, pero Jesús resucitado es como Dios glorificado y resucitó como un modelo, ¿no? Sagrado. Y así entró en la gloria de Dios. Por eso vemos en 1 Pedro 1:11, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían en ellos. A los profetas del Antiguo Testamento se les dijo que los sufrimientos de Cristo y la gloria que recibirían más tarde, ¿no? Y que después de eso se sentó a la diestra del Señor y que fue establecido como Rey de Reyes. Es decir, por ese galardón que tenía enfrente sufrió por ese momento, ¿no? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. A menudo, ¿no? Has visto el vídeo, ¿no? De que Jesús está siendo juzgado, está sentenciado a muerte, es golpeado, crucificado. Cada vez que vemos que hacemos los seminarios de la Biblia, ¿no? Imaginen. Todo lo que esto Jesús no le importaba. ¿Por qué? Por la gloria, por la eterna esperanza, eterna gloria que había enfrente suya, él para sentarse y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es el trono más glorioso de todos, ¿no? Ahora, debido a que hemos recibido la salvación por la gracia de Dios, tenemos que ir perfeccionándonos mientras nos fijamos en Jesús. Cuando nosotros recibimos la salvación, éramos pecadores que estábamos a punto de ir al infierno, ¿no? Y ahora después de recibir la salvación debemos de cambiar gradualmente para no para no padecer vergüenza cuando entremos en el santo y glorioso reino de Dios. Si somos salvos y solo vivimos según la carne y vamos delante del Señor, también dudo mucho si esa persona recibe la salvación, pero hay personas salvas que pueden vivir según la carne, pero esa persona no va a padecer mucha vergüenza delante del Señor. ¿Mm? Hay palabras, ¿no? Hay palabras que dice que no hay que avergonzar al Señor cuando estemos delante de Él. Por eso el Señor nos hace cada vez más perfectos. Jesús es igual a Dios y al Hijo unigénito de Dios, pero esto todo lo tiró, lo dejó y se convirtió en un hombre mismo, como si fuese un siervo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, se despojó a sí mismo. Todo ese gran trono que tenía arriba lo dejó todo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hasta morir en la cruz, ¿no? Eso. Al final vino como un siervo. Obedeció a los pecadores, obedeció a Dios, sirvió a los pecadores, sirvió a Dios y luego murió en la cruz. Al final él lo despojó todo, básicamente, y luego entró en la gloria, ¿verdad? Nosotros tenemos que imitar al Señor.
Vamos a buscar un momento Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer juntos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Por cuya causa son todas las cosas, ¿no? Y por quien todas las cosas subsisten. Es decir, es decir, se refiere a que todo esto está hecho de la mano de Dios. Es Dios el creador de todas las cosas. Ese ser, ¿no? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, es decir, Dios solo tenía un hijo unigénito, ¿no? Pero el Señor Dios quería muchos hijos. Es decir, si no muere el unigénito hijo de Dios, no pueden nacer muchos hijos a la gloria, ¿verdad? No puede dejar el pecado así sin más, ¿verdad? Para quitar ese pecado tiene que venir alguien sin pecado y tiene que pagar esa paga de pecado, ¿no? Por eso Jehová, por eso Jehová fue el que traspasó todos nuestros pecados, esa persona que es Jesús, que no tiene pecado, y a través de su muerte y resurrección, todos nuestros pecados han sido perdonados eternamente, y gracias a ello, ¿qué ha pasado? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿verdad? Muchos hermanos. Al que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones el autor de la salvación de ellos, ¿no? Para que haya muchos hijos para la gloria, para la obra, para hacernos recibir la salvación y poder entrar al cielo, esa es la razón por la que nos ha salvado. No solo nos ha hecho salvos, sino que nos ha hecho salvos para llevar al cielo, ¿no? Cuando recibe la salvación, los ángeles no pueden ser hijos de Dios. Los ángeles caídos son como Satanás y los que siguen a Satanás, pero Jesús no murió por ellos. Son diferentes a nosotros. Identidades diferentes, ¿verdad? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿quiénes son? Somos nosotros, perfeccionarse por las aflicciones, el autor de la salvación de ellos. Nuestro Señor de la salvación, perfeccionarse por aflicciones, el autor de la salvación de ellos. Autor de la salvación. Dice que perfeccionarse por aflicciones, ¿no? Al autor de la salvación de ellos. ¿Qué significa esto? Para convertirnos en hijos de la gloria, hay que sufrir aflicción. No en el Dios que creemos, no es solo Dios en el Dios que creemos nosotros, sino el Dios, el creador de todas las cosas, el Dios que nos hace perfectos. Por lo que, ¿cómo? ¿Cómo hay que perfeccionarse? Hay que recibir sufrimiento, hay que tener aflicción. Y para ser perfectos, ¿cómo tenemos que hacer? A través del sufrimiento primeramente, ¿verdad? Vamos a buscar un momento Hebreos 5. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Vamos a leer juntos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hasta aquí. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, Jesús es hijo de Dios. ¿Tiene alguna necesidad de recibir
sufrimiento el Hijo de Dios? No, pero para salvarnos, para que se convierta en nuestro Dios de nuestra salvación, Él recibió ese sufrimiento. Y para recibir ese sufrimiento aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, Jesús, en la aflicción que recibió, Él aprendió la obediencia, ¿verdad? Y habiendo sido perfeccionado. ¿Por qué? ¿Por qué aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado? ¿Por qué? Por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado. Nosotros, cuando realmente la verdadera obediencia, ¿cuándo se da? Cuando eres pobre, cuando estás en problemas, cuando estás en persecución, cuando estás en dificultades. En ese momento es cuando solo confías en el Señor y ahí es cuando aparece la verdadera obediencia. Job dijo que Dios es justo, ¿no? Pero Job, cuando estaba sirviendo a Dios, tenía 10 hijos, ¿no? Era muy rico, era el más rico del este, ¿no? El mayor justo, ¿no? Pero Dios le dio una gran aflicción. Los 10 hijos que tenía, la casa se derrumbó y murieron todos. Y toda esa riqueza que tenía se desapareció. Vinieron los bandidos y se lo llevaron todo. Y también mataron a todas las vacas, ovejas, a todos los siervos que habían, también los mató. Los mataron. Entonces, ¿no? Dios bendijo a Job, ¿no? Dijo, que ser lo más justo que tengo, ¿no? Y entonces el diablo le dijo, eso es porque tal y tal y tal, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo Dios? Pues quítaselo. Entonces se lo quitó. Entonces, ¿qué dijo Job cuando el diablo le quitó todo lo que tenía? Dios es el que da y Dios es el que quita. Alabado sea su nombre. Es Dios el que da las cosas y es Dios el que quita las cosas. Alabado sea su nombre. ¿No es algo increíble por parte de Job? Y Dios le dijo al diablo, ¿has visto? Tú, aunque le hayas bajado todas esas aflicciones, sigue alabando mi nombre. Y entonces, ¿qué le dijo el diablo? Eso es porque su cuerpo, su salud está bien, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú toques su salud, en ese momento te va a reprender Dios. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Pues venga. Él le dijo, venga, toca su salud, pero no toques su vida, su alma. Y entonces, de repente, ¿no? Job empezó a tener como una enfermedad muy grande, sarna, creo que es, ¿no? Entonces, es algo muy doloroso, te pica mucho el cuerpo. Entonces, ¿no? Algo muy doloroso, ¿verdad? Entonces, ¿no? Job dijo, aún así, ¿qué le dijo su mujer? ¿Vas a seguir así, sufriendo? Maldice el nombre de Dios y muérete, le dijo, ¿no? Y también estaba durante y cuando un amigo vino a verlo, ¿no? Estaba tan terrible, ¿no? Y le dijo a alguien, piensa, ¿qué tipo de pecado has tenido, ¿no? Y Job dijo, yo no tengo ningún pecado. Yo no he tocado ni una mujer, no me llevé nada de nadie. Job realmente vivió con rectitud. Y después de pasar este dolor, como ustedes saben, vino otra vez la bendición a Job.
un cuerpo sano, le dio a todos sus hijos otra vez, pero le dio, está escrito en Santiago 5, ¿no? He aquí, bendecimos la paciencia de Job, porque habéis visto la paciencia de Job, y vista es que el Señor ha dado, pero el Señor es más misericordioso y compasivo, ¿no? Toda esa paciencia, nosotros, en cualquier situación en la que estemos, hay que simplemente, hay que confiar en el Señor. Y luego que bendiga a Job, nosotros, aunque tenemos dificultades como Job en la tierra, el Señor es la herencia del cielo eterno. Vale la pena pagar algunas veces en un mundo eterno, ¿no? Incluso en esas dificultades, Job es ejemplo de que solo confía en el Señor. ¿Por qué le dio a Job todo esto, este sufrimiento, no? ¿Por qué, por qué le dio? ¿Por qué? Para enseñarnos, Dios, de que en el momento en el que no puedes vivir cómodamente, en el momento en el que no tienes nada, es Dios, simplemente es Dios el que te va a ayudar y que va a estar por ti. Incluso si Dios me mata, no tengo ningún cambio de corazón por Dios, es lo que dijo Job, ¿no? Después de pasar todo ese sufrimiento, la fe de Job fue completamente diferente. Necesitamos saber que Dios entrena nuestra fe a través del sufrimiento. El Señor nos hace más y más perfectos a través del sufrimiento. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nosotros tenemos que ir pareciéndonos y tenemos que ir haciéndonos más perfectos como el Señor. ¿Y cómo esto es? Sufriendo. Esto es algo muy importante. Los cristianos no pueden odiar el sufrimiento. Si sufren un poco, ya dice, Dios me ha abandonado, ¿por qué me haces sufrir? No. Los israelitas, cuando estuvieron durante 400 años de esclavitud en Egipto, y Dios le dio la tierra de Canaán que le prometió directamente, no. Durante 40 años, el desierto árabe. ¿Y qué hizo durante esos 40 años realmente? Los entrenó para ver si obedecen la palabra de Dios o no. Todos los que desobedecían la palabra de Dios murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb. Y los recién nacidos en el desierto, ¿no? Los pequeños cuando salieron de Egipto, los que no pensaron en Egipto, solo vivieron estos. ¿Qué significa esto? Nosotros, después de recibir la salvación, tenemos que atravesar el desierto para ser calificados, ¿no? Es decir, este mundo es como si fuese el desierto. En el momento en el que desobedecemos la palabra de Dios, mirando al mundo, muere uno por uno. Así como el pueblo de Israel, y fueron muriendo uno a uno las personas que miraban a Egipto en vez de mirar a Dios. Por eso entonces, no solo nuestras almas han nacido de nuevo, sino que ahora, como personas, el Señor nos hace sufrir para que nos perfeccione, para que entremos a ese cielo perfecto, ¿no? Entonces, no deben de pensar, bueno, yo recibo la salvación y ya está, con esto me sobra, pero esto realmente no es la voluntad de Dios. Porque al igual que es preciado la gran gloria que hay preparada en el cielo para nosotros, para recibir esa gloria, nosotros tenemos que estar calificados, como en nuestras vidas. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Cuántas palabras hay así en esta Biblia? Vamos a buscar un momento Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos capítulo 13, 20-21. Vamos a leer juntos.
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros los que os es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el gran pastor que murió por nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir a este gran pastor que es el Señor. ¿Y cómo hay que seguir a este Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El pastor no solo muere por las ovejas, sino que nos mantiene y nos guía hasta que entremos en el cielo. No solo para guiarnos vagamente, sino para que cada vez más seamos como el Señor, nos parezcamos más al Señor. ¿Mm? Señor, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, para que hagamos su voluntad. El Señor os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Esta palabra, conforme a esta, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, nosotros, nuestra fe, nuestra personalidad, tiene que ir perfeccionándose y volverse más como el del Señor. Algunas personas carecen de personalidad. Mientras vivimos aquí en este mundo, es muy difícil conocer una persona cuya personalidad sea buena, ¿no? Cuando ves a una persona que realmente tiene una buena personalidad, lleva cuidado a la hora de hablar, actúa con cuidado. Esas personas se convierten en ejemplo, ¿no? Cuando haces algo malo y esta persona no se molesta ni te dice nada. Es decir, aptos para que en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿Qué hay que hacer para poder llevar a cabo estas cosas? Hay que, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. ¿Cómo? Haciéndonos perfectos. Nosotros a la hora de hablar, a la hora de actuar, hay que cambiar, hay que arreglar. Si lo hacemos conforme nosotros queremos y nos plazca, piensan, ¿qué le pasará a mi personalidad? Si yo realmente soy digno de ser hijo de Dios o como el Señor o no, como no puede ser así. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. El Señor, el Señor que es nuestro pastor y que se ha convertido en nuestro cada vez más, nos hace más parecidos a Él, nos hace más perfectos. Conforme haya crecido, ¿no? Haya sido perfeccionado, pues podrá llevar a cabo más estas cosas, ¿verdad? Esto no solo se... Esto tiene que ser con la ayuda a través del Espíritu Santo y nosotros tenemos que estar quietos, nosotros tenemos que estar, tenemos que pedir, tenemos que, tenemos que orar más, tenemos que aprender más acerca de la Biblia, tenemos que tratar de obedecer la palabra y también tienes que tener esa sensación de querer ser así, ¿no? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo.
Cuando se escribió este libro de Hebreos, para muchos cristianos tenían mucho sufrimiento y mucha persecución. Ha habido mucha persecución y mucho sufrimiento, lo que enfatiza realmente la resistencia y la obediencia que ahora soportamos y sufrimos ante el Señor. Entonces, ¿qué tal ahora? Nosotros ahora podemos ir a prisión y predicar el Evangelio dependiendo de la región, ¿verdad? Pero no es raro ser perseguido, golpeado, asesinado. Pero hay muchos sufrimientos y sacrificios en nuestras vidas mientras vivimos aquí en este mundo. Pero que realmente tenemos que estar lejos de las riquezas de la vanidad, la obediencia a los deseos de la carne. Y hay mucho sufrimiento. Todo eso es sufrimiento al fin y al cabo para obedecer la palabra de Dios. También es dificultad. Vivir por el Espíritu Santo en lugar de vivir por la carne, por el Evangelio. Sacrificarme por el Evangelio, por el Señor. Todo lo que puedo hacer realmente por mi cuenta, todo esto lo entrego al Señor. Todo mi tiempo, mi material, todas las dificultades. Eso es todo, realmente todo eso es aflicción. Al fin y al cabo, a través del sufrimiento, el Señor nos hace cada vez más perfectos. El cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y el Señor quiere que todas estas cosas se realicen a través de nosotros. El cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Si hacen así, todo esto se convierta en gloria para el Señor. Nosotros, el Señor que nos ha salvado, tenemos que devolver esa gran gracia que el Señor nos ha dado, por lo que comáis o bebáis o cualquier cosa que hagáis, hacedlo todo por la gloria del Señor. Todo lo que no es gloria del Señor, todo lo que no se puede ser como gloria para el Señor es pecado, ¿no? También es pecado aquel que conoce el bien y no lo hace, es pecado, ¿no? También es pecado no obedecer. Por lo que es obediencia al fin y al cabo. Saber lo que está bien y no hacerlo es pecado al fin y al cabo. Por lo que nosotros tenemos que ir pareciendo cada vez más al Señor. Y eso es lo que nos pide el Señor de nosotros. Vamos a buscar un momento primero de Pedro. Después de Hebreos, luego va Santiago y luego va primero de Pedro, ¿no? Primero de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer juntos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios de gracia nos ha llamado a Cristo para entrar en su gloria eterna. Dios nos llamó del mundo para distinguirnos como hijos de Dios, como pueblo de Dios que irá al cielo. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. A su gloria eterna es el eterno cielo, ¿no? El propósito en el que nos salvó el Señor para entrar en la gloria eterna, ¿no? Para entrar en la gloria eterna. Si vemos en Romanos 8, 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está tal como acabo de decir, ¿no? Los hijos de Dios son herederos de Dios. Si vemos en Romanos 8, 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La
la aflicción de presente es un tiempo, pero la gloria venidera es eterna. El sufrimiento que recibimos nosotros es pequeño. Nosotros, cualquier sufrimiento que recibamos no se puede comparar con el sufrimiento que sufrió Jesús. Después de pasar esta aflicción de ese sufrimiento, nosotros tenemos la gloria venidera que el Señor tiene preparado para con nosotros. No se puede comparar. Pero si no lo crees, como no lo crees, no dices, no hace falta tener esa gloria eterna. Odio las dificultades y los sacrificios y las aflicciones mientras vivo aquí en este mundo. Quiero vivir según mi conveniencia. No renuncia a esa terquedad. Es tan terco. ¿Por qué? Porque no puede creer, no confía. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Este primero de Pedro, cuando se escribió, no saben cuánta persecución tuvieron los cristianos en este momento. Murieron por su fe, fueron martirizados por predicar el Evangelio. Y Pedro también fue a Roma por última vez a evangelizar, fue atrapado y murió en la cruz al revés. ¿Por qué? Porque hay una gloria eterna. Si vemos en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de Cristo, como yo a él, ¿no? El apóstol Pablo, toda su vida fue imitada por Cristo, ¿no? Y Cristo se reproduce a través de la vida de Pablo. Toda su vida fue para sufrir por el Señor y por el Evangelio, para predicar el Evangelio. Estuvo desnudo, hambriento, incapaz de dormir, incapaz de comer, tuvo frío, temblando, golpeado muchas veces, encarcelado muchas veces y estuvo a punto de morir muchas veces, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, ¿no? Y finalmente murió decapitado. Vemos en Gálatas 6, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las huellas, las marcas del sufrimiento de Jesús aparecieron a lo largo de la vida de Pablo. Era un gran hombre, ¿no? Entonces, Jesús es la imagen de Dios. Vemos en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Sí dijo Jesús, ¿no? El que me haya visto ha visto a mi Padre, ¿no? Nos dio un ejemplo de el Señor, cómo es y cómo debe vivir una persona salva. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Llegad mi yugo sobre vosotros. Ser manso significa, aunque sea persecucido, quieran acabar conmigo, quieran hacer cualquier cosa conmigo, pero sin abrir la boca, estar con la cabeza agachada, como si fuese una oveja que estuviese dirigiendo al matadero al igual. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿no? Las ovejas, yo he visto cuando le esquilan, ¿no? Delante de los esquiladores, empiezan a cortar ahí con el pelo de las ovejas. Hay a veces que se rasga un poquito la piel y empieza a sangrar y está quieto. Y una vez que hayas cortado todo lo dejas y se va. Cuando las ovejas cortan el pelo, parece que están muertas, están quietas. Y aunque le desgarres la garganta o le claves cualquier cosa en la garganta, no gritan ni nada, mansamente mueren. Eso es la mansedumbre. Ni se quejan, ni se resienten.
obedecen la palabra de Dios en silencio, esa es la verdadera mansedumbre. En nuestro diccionario, la mansedumbre es amable, una persona amable, generosa, en ese sentido, ¿no? Pero no es así. También, y la humildad, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual que Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y de la cruz, ¿no? Una persona salva, ¿no? Dice que ha hecho, yo hago esto así y tú ¿por qué no lo haces? Empieza a enorgullecerse, empieza a juzgar. Eso es una persona que no es para nada humilde. Lo haga o no lo haga otra persona, lo sepa o no lo sepa otra persona. Hay que hacerlo mansamente, en silencio. Porque, ¿qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si queremos aprender del Señor, queremos seguir al Señor, nosotros tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes y llevar el yugo del Señor. Y tenemos que aprender. Sin llevar el yugo, ¿cómo podemos aprender nosotros? Una vaca, antes de trabajar, yo he visto cómo le ponen el yugo de las vacas, ¿no? Para ir a labrar. Entonces tiene que ir, seguir, ¿no? Realmente es la madre y la hija, ¿no? Y entonces la madre guía y la hija pues sigue. Entonces, cuando la vaca hija ya aprende, entonces ella sola puede llevar el yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendéis de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces así realmente es cuando viene la paz del Señor en mí. La paz lograda al obedecer el Señor en medio del sufrimiento y estar con Él es diferente también a la paz que da el mundo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, ¿no? Para la gloria eterna en Jesucristo. Por eso nosotros, si vemos en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación es momentánea, porque todo esto produce al fin y al cabo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay muchas palabras así en la Biblia. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿no? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los cristianos no viven no viven por el presente así sin más, sino que viven por el presente, viven en el presente para la gloria eterna. No pueden cambiar esto, ¿vale? No pierdan su gloria eterna por olvidarse un momento de estas cosas, ¿no? Sentarse en el asiento trasero del cielo, van a arrepentirse para siempre si esto ocurre, ¿no? A través del sufrimiento el Señor nos perfecciona, ¿no? Si vemos en Job 23:10, después de recibir todo el sufrimiento, Job dijo: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Cuando el oro sale de la mina, no es oro en primer lugar, hay muchas impurezas. Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Yo he visto cómo hacen el oro. Entonces lo meten en el fuego, lo meten en un tipo de líquido y otra vez al fuego, así repetitivamente. ¿Qué pasa?
cuando sale, entra al fuego, sale, entonces al fin y al cabo se convierte en oro puro. Es decir, oro puro, oro perfecto. ¿Cómo el Señor, cómo nos entrena a nosotros, cómo nos perfecciona a través de los sufrimientos? Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A través de este sufrimiento, la persona que haya sido entrenada, la persona que se perfeccione, aunque venga cualquier aflicción, cualquier examen, examinación, no cae. Aunque muera, no se cae ahí. Porque el Señor lo mantiene hasta el final, firme. Vamos a fijarnos en el Señor que nos perfecciona, en Jesús que nos perfecciona. Nosotros, el Señor nos dio un ejemplo de sufrimiento y para entrar en la gloria eterna, el Señor de nuestra salvación nos perfecciona como dignos de entrar en la gloria. Para afirme, ¿no? Fortalezca y establezca. El Señor nos hace así cada vez más fuerte. Entonces, ahora como hijos de Dios, como sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Si vemos en Génesis 17:1, Dios le dice a Abraham, le dice, yo soy Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El Señor quiere que seamos perfectos. El Señor no habla de cosas imposibles. Si nosotros queremos, el Señor es quien nos hace perfectos. Tienen que querer ser perfecto poco a poco, paso a paso. Cuando se va acercando al Señor, yo sin darme cuenta me voy convirtiendo cada vez con el Señor. Entonces cuando venga el Señor, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso. Para entrar ya preparados para la gloria eterna, ¿verdad? El día de la venida del Señor está tan cerca que debemos de ser más obedientes, más extenuantes y mirar solo al Señor cuando tenemos dificultades y cuando hay pruebas de nuestras vidas, porque así, solo así, somos dignos hijos como de Dios, ¿no? No miren la vanidad del mundo, solo mantengan sus ojos en el Señor. No anhelen las cosas vanas. Nosotros debemos de seguir en silencio al Señor y a los santos que murieron por el Señor también, ¿vale? Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, con tu preciosa sangre tú nos perdonaste nuestros pecados eternamente y el resto de nuestras vidas hasta que entremos al eterno cielo tú nos guías y tú nos mantienes, tú nos guardas. Nosotros, Señor, somos muy débiles y nos faltan muchas cosas, pero, Señor, que tú eres el Señor de nuestra fe, Señor, sabemos que tú, como está escrito en la palabra, que tendremos nuestra vista fija en ti para que nos perfecciones, porque hasta que tú vengas, Señor, nosotros queremos seguirte. No queremos caer en el camino, por lo tanto, Señor, te pedimos de que cuides nuestros caminos y que las cosas de este mundo, nada de cosas de este mundo nos haga caer, sino que solo la palabra tuya, Señor, nos mantenga firme hacia ti y que nos parezcamos cada vez más en ti y que tu imagen cada vez se realice y se perfeccione más dentro de nosotros. Todo el resto de nuestra vida, Señor, te lo dejamos en manos del Espíritu Santo y de la palabra. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.